esta nueva edición de Agencia Paco Urondo TV preparamos un programa sobre educación. Invitamos en el primer bloque a un miembro de la comisión directiva de UTE y en el segundo bloque a un especialista en educación para pensar un poco la problemática educativa en Argentina y escaparnos, salir de la emergencia y de la discusión salarial, que por supuesto es muy importante, también la del presentismo, pero repensar el sistema educativo en Argentina, que claramente año tras año los comienzos de clases son más críticos y pareciera que se necesita avanzar sobre una reforma más profunda. Espero que disfruten este programa como lo disfrutamos nosotros también. Bueno, una nueva edición de la Paco Urondo TV. En esta ocasión invitamos a Guillermo Parodi, secretario adjunto de UTE, a propósito de una discusión que está atravesando hoy todos los medios y que se repite casi todos los años al principio de clases, que es la paritaria docente. Guillermo, gracias por venir. No, gracias a la invitación. Bien. Bueno, Guillermo, en realidad vos habrás visto lo que sufren todos los entrevistados docentes que circulan por los medios. En general son casi responsabilizados por el no acuerdo de paritaria y acusados de toma de rehenes de los chicos. Bueno, nosotros vamos a tratar de invertir esa lógica pensando el problema al revés. La primera pregunta es sobre la educación argentina, ¿no? ¿Por qué es tan difícil para la clase política, siendo que la educación es como hay como un consenso social, ¿no? Donde la educación estamos todos de acuerdo, que tiene que ser pública, de calidad? ¿Por qué a la clase política le es tan difícil encontrar los recursos para mantener una educación de calidad y que sus trabajadores ganen lo suficiente como para poder dictar lo más cómodo posible clases? Bueno, podríamos dar múltiples respuestas de eso. Creo que hay un tema central que es que a veces la inversión en educación no tiene por ahí la visibilidad que puede tener una obra pública, ¿no? Uno hace un puente, se ve, la inversión en obra pública, en educación es un proceso mucho más largo y se puede ver con debates que estamos teniendo contemporáneamente, ¿no? Por ejemplo, se habla de la calidad educativa y de los resultados que obtiene la Argentina en pruebas estandarizadas internacionales y que bajamos y que esto. Chico, y nadie dice, por ejemplo, nadie mide, por ejemplo, esos estándares en inclusión educativa. La Argentina en los últimos años ha prácticamente duplicado la inclusión educativa en el nivel secundario. Entonces, lógicamente, si yo tengo un curso con 20 alumnos y tomo un examen, obtengo un promedio, ahora si de esos 20 alumnos yo a 10 los saco y me quedo con 10, seguramente voy a poder dedicarme más a esos 10, pero hay 10 que quedaron afuera. Entonces, esas mediciones estandarizadas, que miden rendimiento, miden algún tipo de aprendizaje, algún tipo de habilidad, digamos, no miden esto. Entonces, como esto en general no se ve, son cuestiones que no se ve, el tema de la inclusión, lo ven las familias, estamos teniendo en la Argentina egresados del nivel secundario que son primeros egresados en 3 generaciones. Del nivel secundario estamos hablando. Es decir, eso no se ve, no se visibiliza, no sale en los medios, no es muy conocido. Entonces, cuando hablamos de la educación como derecho social, eso no se ve, no se mide, nadie lo quiere mostrar. Entonces, a veces es muy difícil que los gobiernos entiendan lo que es la inversión educativa. Nosotros, en los últimos 10 años, hemos logrado básicamente 3-4 leyes que son sustanciales. Una es la Ley Nacional de Educación, que derogó la Ley Federal, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Paritaria, la Ley de Educación Técnica, la Ley de Jubilación Docente. Ahora, todas esas herramientas que hemos conocido, lo que nosotros decimos son el piso para poder tener una educación de calidad. No es el techo, no es un punto de llegada, es un punto de partida. Y muchos gobernadores, y a veces desde el Ministerio de Educación de la Nación, no lo terminan de entender y creen que como que dicen, bueno, ustedes ya obtuvieron todo eso, o la sociedad ya obtuvo todo eso. Y lo que tienen que empezar a entender es que ese era el punto de partida para poder empezar a hablar de una educación de calidad en términos de lo que lo entendemos la comunidad, los docentes, las familias. No el término calidad como lo entienden los organismos financieros internacionales, la Organización Mundial de Comercio, que son las pruebas estandarizadas. Claro. Puede ser, ¿no?, que esos resultados negativos y la difusión que tiene esos resultados negativos convierten a la educación argentina en algo que no nos enorgullece. Entonces, a partir de ahí, salgan las conclusiones que vos
que vos cuestionabas, que vos planteabas que tienen algunos sectores. Digo, vos decías, esto es el piso. ¿Qué sería el techo? ¿Cuál es el horizonte sobre el cual debería seguirse trabajando la educación, más allá de un salario justo para los docentes, digamos? Sí, desde ya. Techos, digamos, edificios escolares dignos. Eso sigue muy mal. Eso sigue muy mal en todo el país, podemos decir. Sigue habiendo problemas de infraestructura y pasa en la ciudad de Buenos Aires, lo estamos viviendo en estos días con la instalación de las aulas container. No se construyeron escuelas en la ciudad de Buenos Aires, si bien en el país se construyeron casi 1.700 escuelas, la ciudad de Buenos Aires prácticamente no tuvo un acompañamiento edilicio para la necesidad de la matrícula. Pero lo podemos ver en muchas localidades. La cantidad de alumnos por aula, un régimen de salud laboral docente que contemple las enfermedades profesionales, la actualización de los contenidos curriculares. Mira, hay una metáfora que repetimos mucho en las escuelas. Si hace 100 años se hubieran dormido un médico, un ingeniero y un maestro, cuando se despierta el médico entra a un quirófano y no sabe qué es lo que tiene que hacer. Un ingeniero desconoce las computadoras, el maestro entra al aula y sigue enseñando lo mismo. Digamos, es decir, nosotros tenemos que discutir también los contenidos. Acá quienes dominaron, quienes fueron el eje dominante de la Argentina, también fueron los que dominaron y construyeron qué se enseña en las escuelas. Bueno, eso hoy en día también lo tenemos que poner en discusión. La historia mitrista, la visión eurocéntrica que se enseña en las aulas argentinas, digamos, todo eso nosotros tenemos que poder ponerlo en cuestionamiento. Lo decimos permanentemente, se sigue enseñando geografía con mapas donde cuando uno mira el planiferio, el hemisferio norte es más grande que el hemisferio sur, donde aparecen países que son más grandes que continentes. Ahora, desde el Ministerio de Defensa se están implementando lo que se llaman los mapas bioceánicos. Es decir, empezamos a discutir eso, eso tiene que entrar en la escuela. Digamos, los contenidos, la historia, la geografía. ¿Qué se enseña en la escuela? Todavía nos falta y es un debate que verdaderamente tenemos que poder discutir. Nosotros decimos, o seguimos educando para reproducir las condiciones de dominación de nuestros países, o empezamos a educar para la liberación y para la mirada latinoamericana en nuestros países. Claro. Guillermo, una de las cosas que el gobierno nacional y el gobierno bonaerense, ustedes son de UTE, pero bueno, el gobierno bonaerense ponen siempre en escena, y se vio en esta paritaria también mucho, es el tema del presentismo. Digo, ¿hay un problema de ausencia de docentes, de exceso en la toma de licencias? La verdad nadie mostró ningún estudio serio sobre esto. El tema del ausentismo se da en cualquier ámbito laboral. Lógicamente, en el ámbito docente que tiene que dar clase frente a chicos, eso repercute de otra manera. Pero era lo que te decía, cuando el docente trabaja en aulas que no tienen calefacción, que no tienen vidrios, que los techos están rotos y tienen que dar clase para 40 o 50 chicos, lógicamente la salud se resiente de otra manera. La provincia de Buenos Aires, ya que la tocaste, está gastando casi cerca de 100 millones por mes en una empresa que controla el ausentismo. Evidentemente, por lo que dice una consultora, y evidentemente por lo que dice el gobernador Scioli, no da resultado. Bueno, está tirando la plata a la basura. Entonces, y por otro lado, ningún estado provincial contempla lo que hace cualquier empresa, un estudio de salud permanente, verificar que el docente pueda tener un acceso. En muchas provincias ni siquiera funcionan las obras sociales que tienen que atender la salud de los trabajadores docentes. Entonces, nosotros estamos dispuestos a discutir todo, a discutir el ausentismo, el presentismo, todo. Ahora, no es que se discute el ausentismo, hay que discutir condiciones de trabajo, en qué condiciones va un trabajador docente a dar clase, en qué condiciones está el control periódico de la salud, cuáles son las enfermedades profesionales. Bueno, todo esto, cuando nosotros decimos, ahí ya no lo quieren discutir. Entonces, cuando aparece el tema del presentismo, en general lo que quieren, porque esto viene ligado a un premio, lo que nosotros decimos es un intento disciplinador de los docentes. Es decir, no hagan paro porque le descontamos tantos días, digamos, y esto ya se demostró que fracasó. Digamos, el presentismo estuvo prácticamente en todas las provincias. Hoy solo hay 7, 8 provincias que tienen el presentismo, es decir, el presentismo... Viene el retroceso. Claro, por eso, digamos, cuando estuvo, demostró que no cambia. Y además, donde estuvo, nadie quiso implementar esto que te decía, los controles de salud profesional, los controles de salud, digamos, nadie lo quiso implementar. Entonces,
estamos dispuestos a discutir, no es un tema que lo eludamos, pero queremos discutir el tema de la salud docente en su conjunto. Claro. Bueno, otro de las discusiones que también emergieron ahora, digo, uno dice, afortunadamente la paritaria permite que se abran otros debates, es que la federalización de la educación a partir de las reformas de los 90 hace que haya un Ministerio de Educación Nacional que no tiene escuelas y que en el mejor escenario logra una mesa con las 24 provincias donde por consenso salen algunas cosas. ¿Eso es un problema también para pensar la calidad educativa en Argentina? Sí, lógicamente. Digamos, hay provincias que prácticamente se manejan autárquicamente, como si fuera otro país, como la provincia de San Luis. La verdad que nosotros, en el marco de la paritaria, a veces uno cree que la paritaria es entre el gobierno nacional y los sindicatos solamente, pero también está el Consejo Federal, es decir, los gobernadores también están sentados en la paritaria, generalmente como actores que no dicen mucho, ¿no? Deberían decir algo más. Pero lógicamente es una complicación. Nosotros lo que vemos es que el Estado Nacional además tiene herramientas a partir de la Ley Nacional de Educación como para poder empezar a incidir en lo que son las propuestas pedagógicas, educativas y económicas de cada una de las provincias. Esa herramienta es el Consejo Federal también, donde muchas veces se toman resoluciones y se acompañan procesos, como por ejemplo la discusión de una nueva escuela secundaria, que eso fue acordado en el marco del Consejo Federal, en un marco de consenso. El tema es que muchos de esos acuerdos federales después no tienen una réplica en cada una de las provincias. Es decir, lo que firman los gobiernos en el Ministerio de Educación de la Nación como un acuerdo, después no lo llevan a cabo en las provincias. Claro. Por eso digo, en ese aspecto sí hay una dificultad, lógicamente. En la entrevista siempre volvemos sobre secundarios y en las mediciones internacionales, que son las más cuestionadas, pero también en las nacionales, el secundario es el gran problema Argentina. A nivel universitario, Argentina, con respecto a la región, tiene buenos niveles, también en primario. ¿Por qué está focalizado en el secundario la problemática educativa? ¿O por qué ahí es donde tenemos los problemas más graves? ¿Cómo lo ves? No, es así. La ley 1420 del año 1884 establecía la educación primaria obligatoria. La educación primaria obligatoria recién se universalizó, es decir, que todos tenían el nivel primario, 100 años después, 90 y pico de años después. 90 años tardó la Argentina para cumplir la ley 1420. La ley de secundaria obligatoria es del año 2006. A partir, digamos, hace 8 o 9 años que tenemos la secundaria obligatoria. ¿Puede decir que nos va a tomar 90 años? No, eso es lo que nosotros queremos, que no nos lleve 90 años, pero además que la calidad, es decir, que esto que se pone en cuestión sobre los resultados, sobre la permanencia de los alumnos a nivel secundario, el egreso de los alumnos, no nos lleve 90 años, que nos lleve mucho menos. Lógicamente, estamos en un mundo donde también todo ha cambiado. Digamos, ha cambiado la tecnología, las comunicaciones, los medios de comunicación, la informática, es decir, hay muchas más herramientas. Y esto tiene que ver con lo que uno volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Digamos, ¿de qué manera los estados garantizan eso? Es decir, todo esto que tiene que ver con la nueva secundaria obligatoria, con la universalización, también tiene que ir acompañado de políticas sociales que contemplen esto. Digamos, en muchos estratos de la sociedad todavía no se ve esto como que la secundaria hay que ir, ¿no? Digamos, hay muchas familias que dicen, bueno... Si incluso no, culturalmente vos decís que hay una culturalmente resistencia. hay una, no sé si resistencia, ¿no? Digamos, es no como que no está incorporado. La primaria sí, hay que terminar. La secundaria, bueno, si puede va. Y a veces muchos desde los docentes, bueno, no le daba, ¿no? Entonces, que, digamos, lo que hay que hacer es buscar cuáles son las políticas y, digamos, y además cambiar la estructura de la escuela secundaria. No podemos tener una escuela... La escuela secundaria tiene un origen que es elitista y que no era para todos. Era para formar las burocracias estatales y gobernantes. Hoy la escuela secundaria, digamos, si no cambiamos esa estructura de escuela secundaria, que era expulsiva, elitista, digamos, lógicamente no vamos a poder incorporar a todos los jóvenes en la escuela secundaria. Es decir, tiene que haber un cambio cultural desde la escuela, desde los docentes, desde los funcionarios de educación y desde la sociedad. Bien. Guillermo, te agradecemos mucho nuestra visita. La verdad que en algún sentido está positiva la discusión sobre paritarias, no por los magros salarios docentes, sino porque permite, es la única forma de meter a veces en la agenda pública las discusiones que uno creería que son más de fondo. Así es. Gracias, Guillermo, por venir. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y esta fue Guillermo Parodi de UTE para la Paco Urondo TV.
Bueno, en esta segunda parte del programa que propusimos desde Agencia Paco Urondo TV respecto de la discusión que se está dando en Argentina y particularmente en la región metropolitana respecto del sistema educativo, trajimos a Nancy Montes, investigadora de Flaxo, también docente de Flaxo y en la OEI, Organización de Estados Interamericanos. Bien, Nancy, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Bien, bueno, nada, estuvimos en el primer bloque, en su momento vino a visitarnos de UTE a Guillermo Parodi, que es de la Comisión Directiva del Gremio, y tratando de pensar las problemáticas docentes que, bueno, como todo, ¿no? Siempre toman agenda cuando los gremios, los sindicatos docentes se ven obligados a tomar una medida extrema. Bueno, un poco... Vos sos especialista en secundarios y es donde además Argentina tiene los problemas más serios, por lo menos en términos de comparación regional. Creo que en la universidad los números de Argentina son buenos. Primario seguramente arrastra los problemas que van a cristalizar en el secundario, pero es el núcleo duro la terminalidad secundaria. ¿Por qué estamos frenados ahí? ¿Por qué el problema hoy por lo menos está en secundarios? Mira, nosotros desde el campo de la investigación venimos trabajando en el equipo que coordina Guillermina Tiramonti desde el año 2001, mirando algunas cuestiones estructurales de la escuela secundaria que siguen sin modificarse a pesar de los intentos de cambio de lo que fue en su momento la Ley Federal de Educación y de la más reciente Ley Nacional de Educación, que convierte a este nivel de enseñanza en obligatorio a partir del año 2006. Se trata de un nivel de enseñanza que fue pensado con una matriz bastante excluyente y elitista, fue pensado para pocos, no para toda la población, y ahora sí hay un mandato de inclusión que es para todos y todas, que estalla un poco el esquema, la matriz de funcionamiento que tienen las escuelas secundarias tradicionales y que tiene también la formación docente, ¿no? Un esquema de asignaturas más ligadas también a un currículum humanista, enciclopédico, que dialoga poco con lo que hoy son las culturas juveniles, lo que es la cultura contemporánea, lo que son los cambios tecnológicos. Entonces la escuela secundaria termina mostrando como ciertas paradojas de cuestiones que no se han resuelto a pesar de los cambios de estructura, a pesar de los cambios curriculares, y nosotros pensamos que buena parte de esos problemas también tiene que ver con el modo en que acceden los docentes, el modo en que se designan, el modo en que está organizada la currícula de las escuelas secundarias. Entonces allí hay lo que se dice un núcleo duro, algunos investigadores como Flavia Terigi habla de un trípode de hierro, que es muy difícil conmover en la escuela secundaria para que se puedan dar algunos cambios. ¿Por qué? ¿Cuál sería ese trípode de hierro? En principio tenemos un diseño curricular que organiza materias de 10 a 13 materias para los chicos en escuelas secundarias. Las designaciones docentes están atadas a esas materias, los docentes tienen asignaturas, claro, se designan por cantidad de horas, profesor de matemática, de inglés, de geografía, de ciencias sociales, dialogan poco entre sí esas asignaturas cuando hay muchos cambios en el campo de conocimiento que ya reconocen pocos límites entre las disciplinas. Entonces ahí hay un corset agregado además también la estructura anualizada de la forma de cursar el secundario. Hoy uno de los problemas en la escuela secundaria es la repitencia. Los chicos que se llevan 3 materias tienen que volver a cursar todas las que habían aprobado con anterioridad. Eso nos parece que ya da cuenta de algo que hay que modificar. Vos hablabas de la universidad. En la universidad uno cursa por materias. Si aprobaste historia de tercero, ¿por qué volver a cursarla? Nos contaba un docente que tuvo 3 veces a un alumno que había aprobado historia, un buen alumno. Ya estaba trabajando a la par con él para ayudar a compañeros que estaban recién iniciando la materia, porque no había otro modo de convocarlo a cursar por tercera vez una materia que había aprobado previamente. Claro. Estos son algunos de los problemas, ¿no? Cuando hablamos de esa estructura que hay que conmover, que hay que modificar. Y bueno, uno de los ejes sobre el cual se pudo abrir la discusión de lo salarial en este debate actual tiene que ver con el presentismo docente, que es algo que parece que al gremio docente la verdad que incomoda. Bueno, cuando estuvimos con Parodi, él dio las razones. ¿Ustedes encuentran en el presentismo docente un problema de docentes que no quieren dar clases?
Sí, nosotros ya te digo, desde el campo de la investigación, cuando vamos a las escuelas y hacemos observaciones o entrevistas a los docentes o entrevistas a los estudiantes, vemos que efectivamente ahí hay un problema. Es muy difícil asignar los problemas del ausentismo a una sola variable, a un solo factor. Efectivamente hay cuestiones vinculadas a las enfermedades profesionales, que a veces ni siquiera los propios docentes la asocian a cómo trabajan, a las enfermedades que tienen. Había estudios ya de fines de los años 80 que decían esto. Ahora, hay algo que tiene que ver con la escena de clase que no es atractiva ni para los estudiantes ni para los docentes, y que eso algunos investigadores como Silvia Duchaski lo han nombrado malón de ausencia, ¿no? Como que los docentes huyen de esa escena de clase porque tampoco es motivante para ellos estar en escuelas que no eligieron estar con adolescentes con los que no quieren estar o no reconocen, y ahí hay otro problema más difícil de darle magnitud, porque es algo del orden de lo simbólico, de lo personal. Y también sucede que hay docentes que están en las aulas y que no dan clase, o que dan clases bastante precarias respecto de lo que tiene que ser la propuesta de vinculación con el conocimiento. Muchas veces los estudiantes relatan docentes que llegan, abren el diario y se quedan leyendo el diario. Entonces hay muchos modos de no estar presente. Ahora, la discusión sobre el pago del presentismo es de otro orden, ¿no? Está más vinculada a las cuestiones salariales que hay que seguir discutiendo. En muchas jurisdicciones ya está incluido en el salario el presentismo. En Ciudad de Buenos Aires es una de ellas. No es que sea un componente que no existe en el modo de estructura salarial. Ahora, quizás no sea la forma de resolver el problema, ¿no? Y habrá que ver cómo se regula ese pago y en qué condiciones. Pero es cierto que es un problema. Necesitas que los chicos y los docentes se encuentren para que ocurra una escena de trabajo. Si eso no sucede en un sistema que está armado sobre la presencialidad, es un problema grave. Claro. Bueno, otra cosa que te quería preguntar es que... Bueno, el gremio docente en realidad, por lo menos los gremios más importantes, sus dirigentes, han tenido mucha afinidad con el Gobierno Nacional, con el proyecto que comienza en 2003, y también el Gobierno Nacional ha destinado muchos recursos hacia el gremio docente, con lo cual, bueno, el Ministerio de Educación es un ministerio que además tiene mucho diálogo con el sector docente, en algunos casos incluso está compuesto por exdirectivos gremiales. Digo, incluso políticamente tampoco pudimos llegar a un acuerdo. Digo, llegamos al final de este proyecto, por lo menos en términos electivos, en términos de Poder Ejecutivo Nacional, y hay un desencuentro entre un gremio docente aliado y un gobierno afín a las políticas educacionales. Digo, ¿por qué se termina, o por qué está tan deteriorada la relación después de los 6 puntos de PBI que se pusieron, digo, que incluso en las argumentaciones mediáticas se esgrimen? Digo, ¿por qué se llega a este desencuentro, a pesar de la afinidad política? Para mí es esto que vos decís, hay un desencuentro respecto de cuáles son las cosas que se defienden en cada espacio y en cada sector. A mí me da la impresión de que a veces parece que se juega el juego del don pirulero, ¿no? Cada cual atiende su juego, digamos. El gobierno nacional, por un lado, dice y esgrime la inversión importante que se hizo en los últimos 2 años. La ley de financiamiento en el año 2005 se sancionó, tuvo vigencia hasta el año 2010. Esa era la garantía de inversión en relación al PBI. Habrá que discutir de nuevo si necesitamos una nueva ley de financiamiento o ya consideramos que eso generó un piso de inversión. ¿Se necesita más plata? Mira, efectivamente sí. Lo que no sabemos es cuánto cuesta una buena escuela, cuánto cuesta una escuela de calidad y qué es pagar salarios dignos hoy a los docentes. Eso no lo sabemos y es un número que hay que pensar, que hay que discutir, que hay que acordar. Nuestro país invierte mucho en educación. Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es una de las jurisdicciones que más invierte en educación en relación a su propio presupuesto. Y sin embargo, es la provincia que tiene el costo por alumno más bajo. Allí hay, me parece, un desacople respecto de la capacidad de los estados para sostener el derecho a la educación y el servicio que se presta, el servicio que se brinda, la calidad de la oferta educativa. Efectivamente hay que invertir mucho más. Ahora, cuando invertís más, también tenés otros problemas. No podemos invertir más en las mismas reglas de juego, ¿me explico? Si vos seguís invirtiendo más y la cuestión docente sigue estando tal cual es, y la infraestructura edilicia está tal cual es, y los chicos llegan en las condiciones que llegan, bueno, ahí vamos a seguir teniendo problemas. Me parece que hay que hacer cambios estructurales
para que esa inversión produzca otros impactos, otras incidencias. Porque, digo, el Frente Renovador, cuando ganó las elecciones en octubre pasado, una de sus primeras propuestas fue, bueno, lo que pasa es que hay que discutir las paritarias 1, 2 o 3 meses antes. Digo, por lo que vos describís, no es una cuestión de cuánto tiempo antes se discutan las paritarias, digamos, son otros problemas los que no se está tocando, o por lo menos la agenda no prioriza. Sí, yo creo que efectivamente se desaprovechó esta comunión de intereses que vos describías antes de algunos gremios docentes con el gobierno nacional o con gobiernos provinciales para avanzar en otros acuerdos más allá de los salariales que tengan que ver con condiciones de trabajo, con modos de acceso, con el estado de las escuelas. Me parece que, bueno, quienes han investigado el sindicalismo docente lo dicen, la discusión queda mucho más acotada a lo salarial que a otras situaciones. Y ahí hay un problema. El Estatuto del Docente es del año 58. Se monta además sobre propuestas anteriores, que son del año 54 y del año 56. Bueno, hay cosas que hay que revisar. Pasaron 50 años lo menos. Me parece que así como revisamos planes de estudio, también hay cosas que modificar para garantizar además mejores trayectorias profesionales para los propios docentes en principio, ¿no? Claro. Que es hoy una de las cuestiones que está en discusión y con la que los ministerios también tienen agenda de trabajo. Algunas provincias avanzaron más en eso, otras menos. Me queda un minuto, pero no puedo dejar de hacerte esta pregunta. Hay un Ministerio de Educación Nacional, pero las escuelas y los sistemas educativos son provinciales. ¿Esto también es parte del problema? Efectivamente, cómo resolvemos la cuestión del gobierno de educación es algo a seguir discutiendo, ¿no? El Consejo Federal es un espacio interesante de diálogo entre las provincias y nación, pero todavía parece que no terminan de quedar claras algunas incumbencias para todos los actores, ¿no? Claro. Bueno, Nancy, gracias por venir a Agencia Pacurando TV y muy esclarecedor. Imagino que las reformas de fondo que vos presentás no se van a avanzar en el corto plazo, así que la discusión seguirá estando entre nosotros. Va a volver cada principio de año. Bueno, gracias por la invitación, un gusto.